Oh Señor Jesús, buenas tardes queridas oyentes, las saludo en el amor del Señor, dando inicio a un nuevo capítulo del libro Mujeres de la Biblia, sus historias y legados del Nuevo Testamento. Hoy hablaremos del capítulo 11. Este capítulo se repartirá en dos partes. Hoy hablaremos de una mujer sedienta encontrada por el Mesías, la fuente inagotable de agua viva. Ella es la mujer samaritana. En el libro de Juan capítulo 4 versículo 14 leemos: Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer sin nombre, despreciada por todos, pero de gran valor para el Salvador. Esta es una historia de amor, compasión y salvación que podrás conocer y también disfrutar. Cierto día, Jesús dejó Judea y fue con los discípulos a Galilea. La Biblia dice que le era necesario pasar por Samaria, según el libro de Juan capítulo 4, versículo 4. Ciertamente, Jesús tenía algo especial que hacer allí. Considerando que los judíos no tenían la costumbre de pasar por Samaria en sus viajes, ellos preferían tomar otro camino entre Galilea y Judea porque no se trataban entre sí. Esa rivalidad entre judíos y samaritanos era antigua. Después que el rey Salomón murió, el reino de Israel, formado por las 12 tribus, se dividió en dos partes: el reino del norte, cuya capital llegó a ser Samaria, y el reino del sur, donde Jerusalén era la capital política y religiosa establecida por el rey David. Estos dos reinos pecaron contra Dios, pero la condición del reino del norte fue peor, porque sus reyes eran malos y llevaron al pueblo de Dios a una vida de pecado, idolatría y degradación. Por eso Dios disciplinó a este reino permitiendo que fuese tomado por extranjeros. Por tanto, Samaria no pudo resistir delante del imperio asirio. Podemos aprender más sobre los samaritanos en Segunda de Reyes capítulos 16 y 17. Por causa de la desobediencia del pueblo de Israel, Dios permitió que los asirios tomaran la ciudad de Samaria. En ese concepto, muchos habitantes de aquella región de Israel fueron llevados a Asiria. En el transcurso del tiempo, fueron introducidos en aquella tierra pueblos paganos que permanecieron allí y terminaron mezclándose con los judíos por medio del casamiento. Así que el pueblo de Dios, que debía ser santo, apartado de las demás naciones, se volvió un pueblo mezclado, y el resultado de esto fue la formación de un pueblo idólatra, con un culto mezclado, no aceptable a Dios. Aunque tenían el Pentateuco, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, y esperaban al Mesías, nunca fueron reconocidos por los judíos como parte de su pueblo. Según los estudiosos, fue en ese concepto de rivalidad entre judíos y samaritanos que el pueblo de Samaria edificó el templo del monte Gerizim, que pasó a ser considerado por ellos como el único lugar de adoración a Dios, despreciando al monte de Sión, en Jerusalén. Ellos pasaron a tener sus propios sacerdotes y tradiciones. Pues por ser un pueblo mezclado, ellos adoraban a dioses extraños y también servían a sus propias imágenes de escultura, según el libro de Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 41. Pero Jesús, rompiendo todas las barreras, decidió pasar por Samaria, porque su corazón era absoluto por la voluntad del Padre en su presencia. Así que llegó a una ciudad samaritana llamada Sicar, cerca de las tierras que Jacob le había dado a su hijo José, lugar donde estaba la fuente de Jacob, como dice el libro de Juan, capítulo 4, versículos 5 y 6, parte A. Jesús, cansado del viaje, hecho que demuestra su plena humanidad, se sentó junto a la fuente alrededor de la hora sexta, es decir, al mediodía, ordenando a sus discípulos que fueran a la ciudad a comprar alimentos. En ese momento, una mujer samaritana fue a sacar agua del pozo, como dice el libro de Juan capítulo 4, versículo 7. El hecho que una mujer fuese a la fuente al mediodía y sola no era algo común.
Las mujeres del Medio Oriente generalmente llenaban sus tinajas en grupo, por la mañana o al final de la tarde, cuando el sol se ponía. Pero, ¿quién era esa mujer samaritana y por qué no se sentía a gusto para encontrarse con las demás personas? La respuesta es que su vivir era contrario a la ley de Moisés. Por eso era considerada por la sociedad como una mujer inmoral, impura, sin honra, en la condición de vacía, sola, sedienta y falta de satisfacción. Allí estaba ella, en el pozo de Jacob. Pero Jesús, sabiendo quién era, respetó su necesidad de aislamiento y permaneció solo a plena luz del día en un campo abierto esperándola. Al verla, Jesús le dijo: «Dame de beber», y esto lo leemos en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 7, parte B. Ella pronto respondió: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?». Pero él simplemente ignoró las reglas religiosas, sociales y culturales de su tiempo y continuó hablando con ella de manera dulce y profunda, diciendo: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva». Sin agua no hay vida, pero Jesús no estaba ofreciéndole a la mujer el agua física que provenía del pozo, sino que se refería a un agua viva espiritual, es decir, Él mismo como la fuente de vida, como quien concede la vida eterna. Estimada oyente, ¿percibes la profundidad del amor y la carga de Jesús en esas palabras? Es como si Él hubiese dicho: necesitas conocer el don de Dios, necesitas saber quién soy yo y quién es el que te pide. Además, tienes que desear y pedirme el agua viva. Aquí se hace necesaria una reflexión, pues podemos preguntarnos: ¿cuál es el don de Dios? La Biblia nos revela que el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, según el libro de Romanos capítulo 6, versículo 23. Ciertamente solo recibimos por medio de Jesús la vida eterna. ¿Y quién es Jesús? Es el Hijo de Dios, nuestro amado Señor y Redentor, aquel que vino al mundo para dispensarse como vida a todo aquel que lo recibe, pero de manera práctica. ¿Qué significa esa agua viva deseable? Significa un vivir espiritual diario de satisfacción con Jesús. Es la fuente, el manantial de aguas vivas, según el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 13, parte B. Y en cuanto a la sed de Jesús, al final Él le dijo: «Dame de beber». Él también tiene sed y desea ser satisfecho. En aquel momento su deseo o sed era la salvación personal de aquella mujer. Es muy bueno saber que Él también desea ser nuestra salvación diaria hoy. Él tiene sed de nuestra presencia y de un corazón que es consagrado a Él. Jesús nos llama a vivir en una relación con Él. Somos únicas y especiales para Él. Nunca pienses que no tienes valor. Todo lo que Jesús realizó en la tierra fue para alcanzarnos, salvarnos y suplirnos. Fuimos creadas a la imagen y semejanza de Dios para ser su alegría y satisfacción. Dios quedó satisfecho al crearnos, según el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 31. ¡Aleluya! Porque en Cristo somos la satisfacción de Dios. Gloria a Dios. Antes de ser salvas, amadas, estábamos vacías interiormente, sedientas y faltas de una satisfacción real. Con relación a nuestra condición anterior, ricas o pobres, jóvenes o de más edad, con un vivir considerado correcto o no, ninguna de nosotras conocía y disfrutaba del verdadero sentido de la vida. Pero un día el Señor Jesús nos encontró, nos reconcilió con Él y nos habló al corazón. Así recibimos por la fe la vida divina y eterna, es decir, la vida de Dios mismo. El Espíritu Santo entró en nuestro espíritu humano y ahora Él está permeado
nuestra alma de un gozo real, de una paz perfecta y de un pleno disfrute. Ese fue el comienzo de nuestra relación con la fuente de agua viva. Hoy confesamos que somos eternamente dependientes del Señor como nuestra vida. Fuera de Él no existe satisfacción. Jesús deseaba revelarse a la mujer samaritana. Sin embargo, en el transcurso de la conversación, aún sin entender quién era realmente Él, ella le preguntó: «Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados?» Y esto lo leemos en el libro de Juan capítulo 4 versículo 11 y 12. Sin perturbarse por tal pregunta, respondió: «Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna». La mujer le dijo: «Señor, dame esa agua para que no tenga sed, ni venga aquí a sacarla». En aquel momento ella no entendió que Jesús no estaba hablando sobre necesidades físicas, sino espirituales. Necesitamos aplicar a nosotras lo que Jesús dijo a la mujer samaritana: «Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed». Si bebemos de lo que el mundo nos ofrece, siempre tendremos más sed. Pero si buscamos la satisfacción con el Señor, bebiendo lo que viene de Él, tendremos descanso. El Señor está en nosotras y desea suplirnos en todo. El agua viva es la vida abundante de Cristo mismo, según el libro de Juan capítulo 10 versículo 10 parte B, que dice: «Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». Esa agua que Dios nos da se vuelve en nosotros una fuente que salta para vida eterna. Al decirle a la mujer que si bebía del agua que Él le daría, nunca más tendría sed, Jesús estaba refiriendo a la perfecta y satisfactoria vida eterna que ella recibiría. Estamos en el siglo XXI, la época del posmodernismo, del hedonismo, en el cual las personas intentan satisfacer al máximo sus deseos por el placer. No existen barreras y restricciones en cuanto a sus deseos y formas de vivir. A pesar de eso, lo que vemos son personas ansiosas, afligidas, sedientas, cansadas y desamparadas como ovejas que no tienen pastor, según el libro de Mateo capítulo 9 versículo 36. No encuentran salvación en el mundo y la falsa libertad no les trae una satisfacción real. La humanidad necesita de Dios. Solo Él puede llenar el vacío interior y dar sentido a la vida. Como hijas de Dios, debemos admitir que a veces también cultivamos ansiedades y aspiraciones con deseos y búsquedas de cosas legítimas para el vivir humano, como la formación educacional elevada, la valoración profesional, el éxito personal y una vida cómoda. Tal vez anhelamos relaciones familiares perfectas, una maternidad o incluso una buena salud, belleza física y juventud, sin hablar de tener felicidad y una realización en todo momento. La atención y la aprobación de las personas, la razón en las discusiones y tantos otros deseos. Sin embargo, la Biblia dice que nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. Y esto lo leemos en Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Lo que nos satisfacía ayer, hoy puede no satisfacernos más. Es por eso que diariamente necesitamos tanto de Cristo como nuestra satisfacción real. Por medio de Jesús, Dios nos abrió un nuevo y vivo camino para conectarnos con Él, para abrir nuestro corazón, desahogarnos, contarle lo que sentimos o pensamos que nos falta en nuestra vida. Sin embargo, el Señor sabe lo que necesitamos incluso antes de que se lo pidamos.
Esto lo podemos leer en Mateo capítulo 6 versículo 8 parte B, y es poderoso para operar una transformación en nuestra manera de pensar y actuar. Él es fiel y nos garantiza descanso, dirección, equilibrio y paz en todas las áreas de nuestra vida. En el libro de Juan capítulo 14 versículo 27 leemos: La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Damos gracias por la salvación que experimentamos diariamente en Cristo Jesús. El agua viva que recibimos es poderosa para suplirnos y fluye de nosotras como un testimonio para las personas sedientas y cansadas y sobrecargadas. El Señor nos dejó la carga de predicar el Evangelio, de apacentar a las personas y cuidar de ellas. Seamos fieles en eso. Podemos disfrutar a Cristo juntas en el vivir terrenal, hoy y finalmente por toda la eternidad. Amado oyente, te invito a orar. Señor Jesús, te agradecemos por haber venido hasta nosotras. A ti no te importó quiénes éramos, a qué pueblo pertenecíamos y cuál era nuestra manera de vivir. Simplemente viniste para darnos el don gratuito de Dios, la vida eterna. Tú viniste a ofrecernos por medio de tu vida en nosotras, el agua viva, un vivir de satisfacción, contigo todos los días hasta la eternidad. Muchas gracias, amado Señor. Amén. Jesús es nuestro amado Señor.